Mis queridos almorzantes, muy buenas tardes. Saludos, por favor, a nuestros distinguidos amigos. Bienvenido, Oscar Ruiz. Puedes descubrir tu rostro. ¡Ay, Mi enano! buen Ulises, sí, Carlos, qué gusto saludarles. Señores almorzantes, un placer estar con ustedes de nueva cuenta. Nuestro distinguido amigo Carlos Gómez Bermejo. Gracias, maestro, a sus órdenes. Gracias, encantado de volver a estar aquí. Eso. Y nuestro distinguido amigo, colega, antropólogo, sociólogo, todólogo, Sigifredo Rodríguez Coria. Acá estoy. Ah, se le atoró. Saludos. Se atoró la prensa. ¿Cómo están, amigos? Bien, pues contentos de estar una vez más con ustedes. Hoy es miércoles 2 de septiembre y estamos transmitiendo cada uno desde su lugar de origen, donde opera regularmente. A la sana distancia. A la sana distancia. Desde su lugar de confinamiento. Desde su lugar de confinamiento. Desde su lugar de confinamiento, desde nuestra estancia domiciliaria, nuestra penitencia. No, estamos aquí trabajando con ustedes y compartiendo este análisis. Y hoy hablaremos, sin duda, del informe. Un informe que por mucho tiene varias partes de análisis, desde su contenido, su forma, su presentación, los impactos y desde luego, pues todo lo que está acarreando como consecuencias desde diferentes ópticas y por supuesto desde la perspectiva misma de lo que espera el país, de estos nuestros gobiernos y de nuestros representantes. Así que hablaremos de muchos de los puntos que están pendientes. El día lunes hablábamos de que ya había acuerdo en el Congreso y en la tarde nos enteramos que no hubo acuerdo y que se quedó la mesa directiva hasta el próximo 5, es decir, el próximo sábado, bueno, el viernes estarán ya... Gente, Ulises, lo que señala la ley orgánica del Congreso. Es correcto. Podrán esperar hasta tendrán que tener un acuerdo y salir adelante. Y pues bueno, sabemos que ya también ha habido cualquier cantidad de comentarios, los moneros están desatados, no ven nada bueno, son quizá el reflejo más claro de esta oposición que de manera contundente y contumaz, diríamos, no ve ni siquiera, de verdad, un beneficio en lo que se ha hecho por parte de este gobierno. Pero bueno, vamos a entrarle en materia. Y yo le pediría a nuestro compañero Carlos Gómez que abriera nuestra primera ronda de la evaluación, después lo hiciera nuestro amigo Oscar y termináramos con Sigi para hacer una recapitulación por parte mía como conductor del programa. Así que, Carlos, por favor, tu visión base del informe. Vale, muchas gracias, maestro. Encantado de volver a estar acá. Vale, un mensaje breve, ¿no? Con toda la situación que teníamos desde el Palacio Nacional. Pocos invitados, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Algo que levantó un poquito la suspicacia y levantó, por ejemplo, llamó la atención fue que no fue el presidente de la Corte ni el fiscal, ¿no? Y de hecho hay una frase ahí por la cual tal vez se ha recordado también este informe de la arrogancia de sentirse libres, ¿no? Vamos, una frase un tanto críptica, ¿no? Que algunos han estado intentando analizar o interpretar en qué sentido Andrés Manuel dijo esta frase. Un mensaje, insisto, breve, conciso, ¿no? Resaltando mucho los logros, ¿no? Las cosas que se pueden plantear. ¿A quién le estaba hablando Andrés Manuel? Vamos, Andrés Manuel estaba hablando a sus votantes, le estaba hablando a la mayoría de la población, al final de cuentas ganó apoteósticamente con 30 millones de votos, ¿no? Y también le habló a los que nadie nunca les había hablado, a los que nadie había apelado, ¿no? Estas cantidades de las familias que el día de hoy plantea que por lo menos 7 de cada 10 familias de las más pobres de este país están incorporadas a alguno de los programas sociales, ¿no? Entiendo que posteriormente hablaremos sobre ellos. Ahora reciben un beneficio directo de parte del Estado, y sí, o sea, no. Esta conceptualización que se tiene muchas veces de que es que son dádivas del gobierno en turno, es que son para efectos, es para generar una masa que vote por ellos, una masa crítica, y eso está comprando votos. Vamos, tenemos que sacarlo del panorama, ¿no? Es gente que las administraciones anteriores nunca apeló, que consideró desechables, a los cuales nunca no se les había hablado. Muchos de los informes estaban hablados
o estaban dirigidos a las grandes empresas, a los grandes contribuyentes, a la clase política. Y rescato mucho yo de este informe, que no le habló a la clase política, no le habló a los receptores comunes y habituales de los informes de gobierno, le habló a los que a los que nadie había apelado históricamente. A ellos les habló. Muy bien, Carlos. Pero sin lugar a dudas, con todo lo que ocurrió, mi querido amigo Oscar, tú estarás de acuerdo que también, dicen algunos, fue más breve que sus mañaneras, pero dice bien el buen Oscar, el buen Carlos, dice, fue también muy conciso en términos de los avances. ¿Tú qué notarías de relevante de los datos que nos presentó el presidente Andrés Manuel? Fue la mañanera Greatest Hits. Rápida, pero no furiosa, ¿no? No. En efecto, una mañanera muy, muy ejecutiva, pero también muy coloquial, muy ad hoc para obviamente, los votantes, para lo genérico de la población. Muy digerible, muy entendible, y creo que lo que yo quiero resaltar son dos aspectos, el económico y el social. Los programas sociales que llegan a 23 millones de personas creo que han sido fundamentales, y en este sentido tuvo Andrés Manuel la certeza de anticiparse inclusive a la situación de la pandemia. Sin este gran cúmulo de programas de carácter social, México estaría en la lona absolutamente en este momento en la vía económica y de desarrollo social. Y esto ha permitido que de alguna manera mantengamos el involucramiento de toda la sociedad en el aspecto económico. A otro ritmo, por supuesto, pero sí con tendencias al crecimiento, como ya se está reflejando. Y creo que en este sentido, la austeridad que también el gobierno ha implementado nos ha llevado a un ahorro de cerca de 560,000 millones de pesos. Eso por una parte. Por otra parte, lo que se está recuperando de los grandes desfalcos y robos a la nación en administraciones pasadas implica otra gran bolsa, por supuesto, pero esta gran bolsa y las economías de carácter nacional están siendo bien direccionadas, bien administradas, bien gastadas, única y exclusivamente en lo necesario. Ahí entra la política de austeridad, que va a ser un factor importante en la próxima ley de ingresos y programa de egresos de la Federación. Y bueno, aquí habrá que destacar también la implementación del Banco del Ahorro. Esto va a permitir precisamente que lleguen los programas sociales y las ayudas económicas de manera directa y sin darle ese sablazo al que nos habían acostumbrado durante otras décadas por parte de los bancos, a que recibíamos una cantidad y de repente la habíamos reflejada cuando ya la obteníamos en ventanilla con un sablazo del 10%, del 6%, del 15%, del 20% menos. Ahora ya no va a suceder esto a través de estas sucursales del Banco del Bienestar. Y también me parece importante poner en prioridad este 36% de incremento en el salario mínimo de los trabajadores. Situación histórica que no se había dado en los últimos contextos históricos de nuestra nación, y que, bueno, recordemos que empezó esta dinámica a través de la desaparición de la Comisión de Salarios, ¿verdad?, con su titular que ganaba más de 100,000 pesos mensuales y ya tenía casi 3 sexenios en el puesto. Otra cuestión que hay que también tomar en consideración, 3 millones de personas entre agricultores y pescadores están siendo apoyados para generar rentabilidad en sus esquemas productivos de pesca y de agricultura. Y por otra parte, para finalizar, me parece también importante poner en el telón el exhorto para una vida saludable, mejorar nuestra alimentación y también el cuidado de nuestro medio ambiente y nuestro entorno a través del programa más ambicioso a nivel mundial, que es de reforestación. Este programa de Sembrando Vida, que tiene como objetivo sembrar en promedio 10 árboles por cada mexicano, es muchísimo, es un programa muy ambicioso y que a su vez está generando fuentes de empleo e ingresos de carácter permanente, al igual que la construcción de caminos, para generar conectividad, para generar progreso y también para generar economías a escala local que van a confluir justamente en un beneficio
para nuestro país. Y dentro también de los aportes económicos, creo que tenemos que visualizar lo que sucedió hace algunos meses con estos nuevos desarrollos de los ventiladores médicos que fueron construidos, diseñados, desarrollados en México por talentos mexicanos universitarios. La iniciativa privada participó, también la administración pública. Y bueno, uno lleva por nombre GATSI, que significa suspiro en otomí, y el otro lleva por nombre Ecatl, 4T, que significa Dios del viento en náhuatl. ¿Cómo? ¿Tecate? No, Ecatl. Ecatl. Tecate Light. Ecatl. No sean groseros. Ecatl. Y Es bueno, correcto. estos ventiladores, nada más para darnos una idea, van a tener un ahorro muy sustantivo de entre el 60 y el 70% de su precio a nivel comercial. Épale, ahí es donde el Estado está interviniendo precisamente para generar, para crear, para construir, para consolidar precisamente los procesos de investigación, de consolidación, de patentes, de desarrollo, empleando las grandes capacidades de las mentes creativas y generadores de progreso y desarrollo en México. Más baratos que los que iba a vender Bartlett. Bueno, el hijo de Bartlett. Están más baratos. Pero el otro los tenía ya dispuestos. Estos apenas están terminándose. Pero bueno, de todas formas, hablando con Sigi, amigo, entre otras cosas, además de esto que ha señalado acertadamente Oscar y Carlos, uno de los temas que ahora ha estado resultando también controversial es si precisamente las grandes remesas que están llegando ya, que se hacía referencia, son básicamente por el temor de nuestros paisanos que están de otro lado, de que sus familias no sean atendidas debidamente por temas de salud y que se han dedicado a compra de productos, pues medicinas principalmente. ¿Qué opinión te merece y qué opinión te merece también la actuación del gobierno en la gestión, tal y como lo ha señalado el presidente, respecto a otros países del mundo en el manejo de la pandemia? Ulises, gracias. Buenas tardes, queridos almorzantes, Oscar, Carlos. Pues el caso de los connacionales que están, además, se está despertando también la economía en Estados Unidos. Habla de un poco, lo comentábamos al inicio del tras bambalinas, antes de comenzar, pues de que parece ser cierto esto que comentábamos la vez en el programa pasado sobre que la demanda en el público, en la población en general, sigue instalada, no ha desaparecido. Y el flujo entonces de este dinero, lo que mandan los connacionales, de las remesas, pues ha alcanzado límites realmente importantes, históricos, y justamente pues la preocupación de las familias que tienen acá, la misma crisis que se vive del otro lado del bordo, etcétera. Me llama mucho la atención, pues la cantidad, además, me preguntaba sobre la evaluación con respecto a este gobierno, a diferencia del resto del mundo, con la administración de la COVID-19. Y bueno, pues seguimos ahí en el caso del número de muertos, pues en un lugar lejano, distante, lugar 10º, 11º, por ahí va variando un poco, lejano al que algunos opositores han estado tratando de posicionar en el 3º, cosas por el estilo, por la cantidad de población que tiene México con respecto a otros lugares, pues como Italia, España y demás. Me parece sumamente destacable esto que mencionó Oscar, la tecnología de nuevos respiradores, pues esto no se hacía desde el tiempo de la sustitución de importaciones, ¿no? De los modelos de Lázaro Cárdenas, cuando aprovechó la distracción de la industria estadounidense en la guerra para poder posicionar el mercado mexicano, ¿no? Me recordarán, por ejemplo, algunos, todavía está vigente, pero ya no es mexicana, ¿no? Algunas marcas que surgieron entonces mexicanas como Sonda, por ejemplo, entre otras. Y los ingenieros del Poli, la gran aportación del Politécnico en este sentido. Fíjate, Carlos, que cuentan una historia. González Camarena, por ejemplo. Claro, también, claro. Así es. En el Poli cuentan una historia que yo no sé qué tan cierta sea, ¿no? Pero pues les gusta contarla. Así los ingenieros del Poli, sobre todo los de petroquímica, ¿no? Así son bien rudos y
y echados para adelante. Entonces, muchos de ellos les gusta contar la historia de que cuando llegó el general Lázaro Cárdenas, agarró a los más importantes de petroquímica, bueno, los de la Facultad de Química, les dijo, y se me meten aquí y no salen hasta que no me tengan la fórmula para la refinación de la gasolina, ¿no? Bueno, eso les gusta contar, no sé qué tan cierto sea, a lo mejor no fue yo me la sabía con el antidetonante. ¿Sí? Ah, bueno, mira, yo me la sabía con el himno nacional. Ah, miren, bueno, pues, entonces es una marca registrada de nuestro general Lázaro Cárdenas, ¿no? Creo uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Bueno, en ese sentido también México ha retomado cierta vanguardia en el mundo con respecto, por ejemplo, a la participación al desarrollo de vacunas. La UNAM está participando activamente, el Politécnico está participando activamente, la Ciudad de México está participando activamente en el protocolos internacionales para desarrollar con AstraZeneca, con Oxford, con Rusia, en el caso de la Sputnik 5, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, creo que sí ha habido un manejo eficiente de la epidemia con respecto a las comorbilidades. También ya habían mencionado ustedes, compañeros, la herencia que tenemos sobre la mala nutrición y pues que desemboca en descuido de la salud de los ciudadanos. Pero sin duda, sí, sin duda, uno de los temas ahí cooperativos es: arrancamos en la pandemia con el peor de los escenarios en materia hospitalaria. Recordaremos, y creo que todo el mundo lo tiene presente, la cantidad de hospitales que estaban sin concluir, sin habilitarse, o sea, carentes de mobiliario y todavía lo más grave, sin personal. Una distribución concentrada en las principales ciudades, las grandes metrópolis de los médicos, y con una bajísima cantidad de especialistas. Así justamente lo mencionó Andrés Manuel en su informe, justamente. Así es. Y la otra parte que además estamos es que no hubo endeudamiento, que esto vale la pena decirlo, se convirtió en un factor sustantivo respecto a la gestión de la pandemia en otros países. Porque lejos de adquirir deuda para poder solventar la presión del mercado, se optó por tener un control estable de la población que estaba recibiendo los apoyos, lo que hemos llamado política social, sin la necesidad de generar mecanismos que llevaran a que los fondos públicos se destinaran para la empresa, que por lo demás, había que decirlo, no todos cumplieron en los términos estipulados con evitar despidos, con mantener a la gente debidamente bajo resguardo, con hacer que de verdad funcionara. Fue una tarea complicada y creo que había que decirlo, es en comparación con otras naciones, sin duda, una gestión exitosa. ¿No lo crees? Bueno, súmale el combate, bueno, la violencia y el narcotráfico y la descomposición social, súmaselo al tema económico, al tema de salud. Dijo muy claramente cuántos hospitales se habían entregado y cuántos se habían entregado en puro cascarón y que no servían para maldita la cosa. Y mencionó inclusive hacia dónde se iban esos dineros en corrupción y demás cosas. También, y también la recaudación, o sea, también subió, con todas las condonaciones fiscales históricas, ¿no? Las consolidaciones de que si tengo 3, 4, 5 empresas, pues artificialmente quiebran 2, y entonces en las que sí me va chido, pues no pago impuestos porque, le hice quebrar estas 2. O sea, todos estos enjuagues que se hacían en la pagadera de impuestos, pues también, o sea, también tuvieron que hacerse ajustes ahí y subió la recaudación de las grandes empresas que no han tronado, que no van a tronar porque tienen un excedente en sus ganancias que les permite mantenerse sin ese flujo de ingresos constante, aunque baje el consumo. Entonces, por eso, desde este programa les hemos pedido encarecidamente, consúmale a los pequeños negocios, eso sí tienen riesgos, eso sí están en problemas, no las grandes tiendas en donde tienen un margen de maniobra que les permite sobrevivir sin mucha bronca, ¿eh? Y hablando de esos márgenes, Carlos, y creo que valdría la pena comentarlo porque está aquí dentro de este debate y lo comentaba Oscar, que creo que se le cayó la señal. Ahorita regresa. ¿Recuerdan ustedes que estábamos hablando de esto de los productos chatarra y se ha hablado de que se le pueda incrementar el impuesto especial a las bebidas que le llamamos sodas o le llamamos refrescos en términos genéricos?
Ya me estaban Chescos. pegando chescos, ¿no? Bájate por ellos, ¿no? O sea, ¡Qué guarros! han sido, han sido la motivo ahora de ay, ¿cómo es posible que nos quieran aumentar? Porque eso va a afectar a la población. Pero así de manera muy sencilla, diríamos, ¿cuánto cree usted que nos está escuchando en el programa, cree que vale realmente una coca enlatada? El precio real de producción y cuál es el margen de ganancia. Y ahora vaya a la tienda y pague por ello eso. El margen es impresionantemente alto. O sea, digo de verdad, lo que usted me ponga, por los refrescos que usted diga, es de verdad el margen enorme. Y claro, si lo comparamos con el agua, que nos han dicho desde hace rato que también solo embotellada es buena, y ustedes vayan y pregunten cuánto cuesta el agua embotellada, y nos vamos a dar cuenta que en algunos casos hasta llega a ser más cara que la leche, y que en otros casos, ¿no? Es comparativamente cercana de la coca. ¿Y sabe quiénes son las principales embotelladoras de agua? Las mismas embotelladoras de sodas. O sea, los mismos que trabajan con ellos son los que nos vienen agua Ciel o agua de Electropura, y son las mismas compañías que han estado insistiendo en qué es lo mejor consumir. Y si no, no quieres consumir de esa, tengo sin azúcar o con poca azúcar, o con azúcar de la saludable, o con azúcar de la que no engorda, ¿no? De la que simula, pero tú tómate tu refresco y la verdad es que cada vez que le dicen que les van a tocar un cabello, estas personas reparan y pegan de brincos. ¿Cuándo sabemos que son de verdad las principales patrocinadoras en muchos de los sentidos de las peores crisis ambientales que ha tenido el mundo y particularmente países como el nuestro, en zonas donde no hay agua, se dan con todo lujo, hay que decirlo, hasta hay una adicción, ¿no? Yo recuerdo que en las zonas donde hace más calor, en mi tierra, allá en Sinaloa, paletas de coca, refresco de coca todo el tiempo, la gente vive, ama, desea, consume la Coca-Cola como si fuera de verdad el único producto y tiene que ver con una adicción a estos elementos de endulzantes y otras cosas que tienen. Toda proporción Así guardada. En las sí. comunidades zapatistas en los 90s llegaba Coca-Cola, pero no llegaba agua. O sea, encontrabas Marlboro y Coca-Cola en las cooperativas de las tienditas en comunidades zapatistas, ¿eh? Porque tiene un sistema de distribución, que eso es lo que también se ha confirmado, mi querido Carlos, y creo que lo sabe el auditorio, que incluso en las regiones, en efecto, más apartadas del planeta, o menos, digamos, beneficiadas con temas de comunicación, hablemos de Mali o de alguna zona del Sahara, del África subsahariana, o de algunos de los otros lugares más alejados, en Mongolia o en Siberia, hay manera de que puedas encontrar un tipo de producto como este de la Coca-Cola. Cualquier servicio postal mundial envidia la logística de la Coca-Cola. Y entonces es lo que te dicen, bueno, pero tienes Coca, entonces te lo van a vender, pero quiero decirles que hay países como los europeos, que forman la Comunidad Económica Europea, que por ejemplo impiden que puedas comprarte una Coca-Cola como las que aquí venden de 1,5 litros o de litro para consumo personal, un poco en el ánimo de que no consumas esas cantidades de azúcar que están concentradas en esos productos. ¿Y cuál es la principal enfermedad relacionada con las muertes por COVID-19? Diabetes. Y obesidad, hermano, ¿no? Hipertensión. Con eso tiene enfermedades relacionadas como la hipertensión. Y entonces nos encontramos con que una de las posibilidades reales de poder evaluar también consistentemente el resultado de esto, no solamente cuántos enfermos ni cuántos decesos, sino qué aprendizaje se está desarrollando. Y creo que el informe, en esta austeridad que bien comentaba Carlos, hasta de palabras, una cosa que sí muestra es que hay un ánimo de ver de una forma integral la aplicación de este esfuerzo, y no solamente es una aplicación gubernamental sin la participación de los ciudadanos. El encono con que ha reaccionado la oposición, yo decía que no le concede ni siquiera el mínimo de decir, oigan, pues algo hicieron bien, más o menos, ¿verdad? Le reconocemos. No, el diario Z, por ejemplo, salió con el nombre de no reconozcamos los más de 60,000 muertos en esta administración, refiriéndose concretamente a los fallecidos por COVID. Y hay que decirlo, es verdad, sí ha disminuido, no en las proporciones que quisiéramos, pero sí ha disminuido el nivel de violencia. Aunque sigue habiendo muertes relacionadas con los temas de los narcos, prácticamente estas son las principales homicidios. Dicho de otra manera, si observamos la mayor parte de las muertes que seguimos teniendo en el país están relacionadas con el crimen organizado.
si abatimos al crimen organizado, hay que llevársela con calma, va a disminuir enormemente este indicador, o yo diría, por lo menos sustantivamente, en la percepción nacional. O con el transporte público en el Estado de México, creo, también. De la pecera de la muerte. Eso, ¿no? Ayer la nota era terrible porque unos tipos están robando, se van a otro, vuelven a robar y disparan, y tú le preguntas qué podrías hacer, y esos sujetos que adquieren armas, que las traen, que se mueven con esa facilidad en la zona, ¿qué medidas está tomando en efecto el gobierno? Pero la otra es, ¿quién los protege? ¿Por qué actúan de esa manera? ¿A qué santos se encomiendan? Porque la verdad es que les va muy bien. Y no hay no hay nada de santos ni cosas por el estilo. Tenemos una colusión abierta de autoridades y eso es también crimen organizado, compañeros. Correcto. Pues eso también suma entonces a toda la evaluación del gobierno que está, de Andrés Manuel, que está presentando su informe. Podríamos plantear también como avances o diferencias, por ejemplo, o el contexto en el que se está dando, el rompimiento de las prácticas aristocráticas, es un nuevo modelo diferente, ¿no? Antes eran estos informes en los cuales era palaciego y se tiraban juegos artificiales por todos lados, ahora esto va de otra suerte. Bueno, hubo una época en que el informe era día feriado, quiero decir, era y cadena nacional. Cadena nacional, día de asueto. Y al día siguiente el profe te chingaba en la primaria de que, a ver, ¿qué dijo? ¿Y cuántas carreteras se construyeron? Es cierto, Carlos, eso es cierto, era una tortura, sí. Además, siguiendo con esa memorística que están, eran de verdad, eran infumables. Inentendibles. Informe gigantesco, aburrido, bueno, lo que quieran llamarlo ustedes, de López Portillo, por todas las obras, y se aventó 2 horas infumables hablando, todo sobre el mosquito, y lo interrumpían con aplausos, y toda esta parafernalia, como bien dices, ¿no? En el medio de este gran salón, que es el salón del Congreso de la Unión, que estaba dedicado, ni más ni menos, para que el presidente pudiera hablar. O sea, el diseño de esta Cámara, así monumental, faraona, pues fue ni más ni menos que de López Portillo, hombre. Correcto. Y se le encimaron las cosas, y tuvo a bien otro presidente, cuando no quisieron que se juntaran las urnas del 88, dicen que por eso se quemó, y tuvieron que cambiarlo, y hemos tenido esta idea de que es muy reciente que ahora se hacen estos informes, pero de verdad se hicieron ceremonias, bien lo dice Carlos, y ahorita lo estamos recordando en la memoria, y ahora compren el periódico. ¿Recuerdan ustedes cómo era el periódico al día siguiente del informe? Hermano, no el primero, porque ese día descansaba, entonces aparecía hasta el 3 de septiembre o por ahí. Y decía cosas así como... Venía como... Se bate en macrodéficit mundial, ¿no? Así de rimbombante y cosas inentendibles, ¿no? Y hacían además, como bien comentan, esta parte de la historia en donde, y ahora hablemos del presidente, iban a su casa. ¿Y ustedes de cuándo quiso ser presidente? No, pues desde que era niño. Siempre fue mi aspiración y así me formó mi papá. Eso llegó hasta el niño de 10, ¿no? Cedillo. Esa sí es la clásica. Era toda una telenovela, ¿no? A lo que me refiero a mi participación inicial, ¿no? O sea, era un discurso para las clases políticas, era un discurso para la clase política, para la élite gobernante, para el partido hegemónico, ¿no? Pues para los aplaudidores. Y también, Carlos, para los empresarios, para decirle, y construimos el puente que conecta Tirintiringo con Parangarigo, y entonces aquí le agradecemos a la empresa de mi amigo fulano, se levantaban, los tomaban en la cama. ¿Dónde está el señor empresario? Y mi hermano Adrián Ruiz, que construyó este tramo de piedras que caminan por donde yo transito. Era como página de sociales, ¿no? Pasaban las partes del Senado, bueno, de la Cámara, donde estaba el gobernador con sus, empresarios allegados, ¿no? Sí. Oye, y después de ahí el besamanos, claro. Déjeme saludar. Señor presidente, usted es lo mejor, béseme la mano. Bueno, pues eso se agarró, usted béseme la mano. Eso se acabó y yo lo pondría dentro del balance, ¿no? Otro más. No, se acabó y también ya no dejaron de ir a la Cámara, ¿no? Ahora, creo que el paso... La ausencia de Hertz y de... Creo que el paso... de la REA.
la evolución. No, me refiero a que el presidente dejó de ir a la Cámara. Ya nomás mandaba el legajo. Ahora creo que la evolución natural y deseable, desde mi punto de vista, es de que sí, que el Ejecutivo se preste a un debate con las fuerzas opositoras y que se haga una glosa con el titular del Ejecutivo también, pero que Carlos, se preste a este debate. Carlos, Creo que es deseable nada más. Si me permites nada más, lo de mandarlas, en vez de ir a la Cámara y mandar los informes nada más, fue una moda que instauró Calderón porque no lo dejaban entrar, porque tuvo que entrar, inclusive tomar posesión por la puerta de atrás. Tomó posesión ya por no se la puerta presentó. de atrás, exactamente. Fue una no se medida presentó. para evitar enfrentarse, tener que hablar y explicarle a los diputados de oposición que estaban totalmente molestos toda la información. Y después dijo Peña Nieto, no, pues así me la llevo, ¿yo para qué voy? ¿No? Y algo así como, ¿y yo por qué? ¿No? Mejor hago mi fiesta privada con los empresarios, los gobernadores, los aplaudidores, la prensa afín, etcétera, ¿no? Así se la llevó. Claro. A eso me refiero, que sería deseable que sí, que se prestara a este ejercicio, digamos, democrático republicano, de que sí. Digo, me encantaría verlo. Y mucho de naciones mucho más contemporáneas, ¿no? Nadie hace este tipo de parafernalia ya en ningún lado, creo que ni en América Latina. Perdón, Oscar, ¿querías comentar algo? Sí, ya queda poco tiempo y algo que también quiero destacar es el rescate del campo mexicano. Creo que desde la reforma del 92 con Carlos Salinas de Gortari, que se dio el peor sablazo en la historia al campo mexicano. A la venta y fraccionamiento de todos los ejidos, compañero. El permiso para hacer eso y de las tierras litorales, ¿no? De los espacios litorales para apropiación. Por supuesto, la propiedad ejidal, la propiedad comunal, sufrió el mayor asalto en la historia de México en cuestión de las tierras para ofertarlos a los mejores postores. Y bueno, hasta ahora se están tomando iniciativas de fondo para tratar de recuperar el campo mexicano, para hacerlo productivo, para que también tengan acceso a los fertilizantes, que es otra de las historias detrás del telón en este grupo Fertinal y bueno, todo lo que hemos venido platicando en este conjunto de programas. Y creo que el campo mexicano va a jugar un papel sumamente importante en los próximos años. También aunar a esto el cuidado del agua y el derecho de todos los mexicanos al acceso al agua. Esta determinación contundente de que no se autorizará el fracking en México es una gran jugada porque se utilizan millones de litros para fracturar la piedra y poder generar este proceso de sustracción. Pero no solamente eso, sino que los componentes químicos que se emplean afectan durante muchos años el subsuelo y contaminan los mantos freáticos, llevando esta contaminación y a generar grandes enfermedades de carácter cancerígeno para las poblaciones aledañas. Entonces, me parece que el campo mexicano también está jugando un papel importante y determinante en este informe y hay que ponerlo también en la posición que amerita y que debe ser, porque va a ser uno de los grandes componentes hacia adelante en la producción de las tierras en el campo mexicano. Siempre tiene que estar la sección del almuerzo energético. Como barrita de granola. Ya les daremos la oportunidad para que ustedes hagan su propio programa y les estamos consiguiendo a Jalife, que seguramente no los dejará hablar. Pero bueno, la verdad, compañeros, es que no queremos decir que nada más se trata de echar porras. Sin duda pueden haber muchas más cosas. Y una de las cosas que le han criticado ahora al presidente es pues, esa ausencia de control sobre Morena. Y yo diría que es de verdad una mejor de las cosas que puede ocurrir, que no intervenga, y lo ha dicho de manera también muy consistente, en que no es ni siquiera el presidente de ese partido, ya lo dejó, sino que sí, con él está gobernando, está trabajando, pero no va a intervenir y va a dejar de haber este partido de Estado. Hablando un poco de estos programas que bien señala Oscar, y que fueron motivo también hasta de controversia, porque decían que uno de los compañeros responsables, Amílcar Sandoval, allá en Guerrero, lo estaba ocupando de la entrega de los fertilizantes para su beneficio electoral, y así otros tantos que nos han señalado, y la verdad es que ha sido muy cuidadoso en ese sentido el presidente, y ya estamos entrando al periodo. Así que les quiero comentar, compañeros, que he decidido invitar al programa, porque así se presentó la oportunidad, y ojalá
gracias, para hacer una entrevista con nuestro amigo Alejandro Álvarez, que se ha postulado para este espacio, y que tengamos la oportunidad de hablar del tema, porque recién estaba yo buscando a la compañera Berta Luján, pero pues ya declaró amplia y públicamente que ella no va a participar del proceso, que estaba, pues digamos, incómoda con la decisión sobre el acto, pero no quiere decir que no podamos hablar con otros, y aquí se presentó la posibilidad. Entonces yo los invito a los que están viendo y a los demás que tengan la posibilidad que nos vean el viernes. Vamos a hablar con Alejandro Álvarez y vamos a tener la posibilidad de conversar sobre otros asuntos que también son motivo de controversia o por lo menos de discusión y debate en el ámbito de este informe. Por lo pronto, compañeros, pues ya se nos agotó el tiempo. Yo les agradezco mucho la participación. Les vamos a pedir que nuevamente no dejen de usar el cubrebocas. Seguimos en alerta naranja. Hay que hacer un esfuerzo de verdad. Necesitamos trabajar para que se baje, y esto significa ser ordenados y cuidadosos con nuestras prácticas. Por lo pronto, les mandamos un gran abrazo y les decimos, esto fue el almuerzo picante. Beso para ellas, abrazo para ellos, cuídense. Saludos. El viernes nos desquitamos en todas las formas posibles. Bambi.